Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Hola, ¿qué tal amigos? Con el gusto de saludarles. Su amigo Víctor Said, pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana La Red, les da la bienvenida a su programa Justo en el Blanco. Y es un placer saludarles, usted que se encuentra en la tranquilidad de su hogar, en su negocio, que nos está viendo en este momento, pues decirle que Dios le ama y que sabemos que Dios tiene una palabra este día para usted. Hemos comenzado una serie de predicaciones acerca del tema de cómo confrontar a los falsos maestros. Los falsos maestros que estaban en el tiempo de la iglesia primitiva, el Nuevo Testamento los menciona, también Jesucristo nuestro Señor dice en una de sus citas en Mateo 24:11, dice que y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No solamente profetas, sino aún maestros. Y estas son parte de las señales antes de la venida del Señor Jesucristo. Y por eso debemos de estar muy alertas de quiénes son estos falsos maestros. Y en este día vamos a continuar con este tema, en este segundo capítulo, por llamarle de alguna manera, de este sermón. Así es que no se vaya, no se despegue de su televisión. Si tiene a alguien a quien invitar, llámelo en este momento. Y vamos a ver juntos lo que Dios tiene hoy para nosotros. Miren, el Espíritu Santo ha estado revelando pasajes de la Escritura acerca de este asunto de los falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Y a través del mensaje de la semana pasada y el de ahora, estamos tratando de traer bases, sentar bases para nosotros los que hemos creído en Jesús, para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Les decía el domingo pasado que pareciera como que no hay problema porque algunos piensan que son muy inteligentes y muy listos. Dicen, no, a mí no me va a pasar eso, a mí nadie me engaña, ¿verdad? Pero dice la Biblia que aún los escogidos van a ser engañados. Entonces tenemos que fundamentar nuestras convicciones, nuestra fe en la palabra de Dios. Y yo le preguntaba el domingo pasado, ¿está usted listo para refutar a aquellos falsos maestros? ¿Tiene usted los textos bíblicos en la palabra de Dios para decir, sabes qué, eso que tú me estás diciendo no lo puedo aceptar porque no es verdad? Pero si no tenemos los textos bíblicos, si no tenemos el fundamento de nuestras convicciones, ¿cómo defender nuestra fe? A veces nos mantenemos callados cuando escuchamos hablar a alguien que no está hablando la verdad, porque no queremos contender o porque no queremos iniciar ahí una discusión. Pero nuestra obligación muchas veces es sí defender nuestra fe, con respeto, con amor, pero con un fundamento bíblico en la palabra de Dios. Y otra pregunta que les hacía, ¿sus hijos estarán listos para discernir entre lo bueno y lo malo? Y es una pregunta que se queda en el aire y que muchas veces pues a lo mejor podemos decir pues no sé, o tal vez ni siquiera, no, mi hijo no está listo. Si a veces uno no está listo, menos nuestros hijos. Y por eso es importante que nosotros aprendamos lo que la Escritura dice. Y Pablo, les cité algunos textos que Pablo y mismo Señor Jesucristo dijeron acerca de lo que iban a venir, los falsos engañadores, los falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y que iban a tratar de confundir y de extraviar a los que habían creído en Él. Y esta es una señal de los tiempos, de los últimos tiempos. Y tenemos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo hoy en día. Así es que, entre otras cosas, comenté sobre eso. También comenté sobre, les platicaba un testimonio, bueno, no un testimonio, una historia de cómo el enemigo es muy astuto, y les contaba una historia que cómo hacían los hombres de la Antártida para cazar a sus presas, ¿va? A los lobos, que son animales depredadores. Y la manera en que ellos hacen es que un cuchillo lo mojan en agua y luego lo mojan en sangre, lo mojan en agua y lo mojan en sangre, y así van poniendo capas como si fuera una paleta, y después lo entierran en el piso, en la nieve, y entierran varios de ellos y se van. Y el lobo es un animal que tiene un olfato muy desarrollado, y a lo lejos, a cientos de metros, puede distinguir el aroma de la sangre, y es atraído por el aroma de la sangre. Y entonces cuando se acerca, ve eso ahí, empieza a lamer porque huele y sabe a sangre, y sin darse cuenta la lengua se le adormece
Y cuando se adormece, no se da cuenta cuando llega el filo del cuchillo. Y entonces la lengua le es rebanada y se desangra y queda muerto ahí. Y al otro día nada más llegan los cazadores y recogen a todos los lobos, ¿verdad? Es la manera en cómo ellos cazan a los lobos. No tienen que perseguirlos, no tienen que hacer ninguna otra cosa más que usar una estrategia muy astuta. Y así es el enemigo. El enemigo no se va a presentar y te va a decir: yo soy un falso maestro, así es que yo te quiero confundir y yo quiero extraviarte de tu fe, así es que sígueme, ¿verdad? No lo va a hacer así. Los falsos maestros parecen verdaderos, ¿no? Les decía, si les van a pagar con un billete de 60, ¿lo aceptarían? No existen billetes de 60 pesos. Pero si les pagan con uno de 200, yo creo que muchos hemos sido sorprendidos con billetes falsos, ¿no es cierto? Cuando lo vemos bien en la casa, es falso. O ni siquiera, cuando ya vamos a llegar a otro lugar a pagar, nos dicen: ¿sabe que su billete es falso? Pero si parece como un original, ¿verdad? Como un verdadero. Así de astuto es el enemigo. Se hace pasar por verdadero cuando es falso. Y es un poquito de lo que comenté el domingo pasado, pero hoy vamos a continuar. Yo quiero que me ponga mucha atención y que vaya siguiendo los textos bíblicos, porque es largo, voy a tratar de ser breve. Mire, aquellos que han seguido a estos falsos maestros son personas que no conocen verdaderamente las Escrituras. El hecho de que uno asista a una iglesia no significa que verdaderamente conozca las Escrituras. Entonces, aquellos que han sido sorprendidos por falsos maestros es porque no conocen verdaderamente lo que dice este libro. Y han permitido que sus mentes se llenen de pensamientos erróneos, corruptos y en muchos de los casos hasta pensamientos diabólicos. Porque no pueden discernir que eso que están escuchando, que eso que están viendo, o esa persona que está hablando, no está hablando con la verdad. Porque no conocen la Escritura. Esto no sucedería si este tipo de personas hubieran sido discipulados adecuadamente. Cuando Jesús da una instrucción a sus discípulos, a los apóstoles, no les dice: vayan y hagan que reciban a Cristo en sus corazones. No solamente eso, ahí solamente comienza el discipulado. El discipulado se trata de disciplina. Y sabe una cosa, la mayor de las veces a las personas no les gusta la disciplina, se resisten a la disciplina. Y de ahí viene la palabra discipulado, de disciplina. Un discipulado tiene que seguir. Una vez les di ya una enseñanza de los verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, un discipulado es enseñar a alguien las doctrinas, las enseñanzas que están en la Escritura. Por eso, si usted todavía no se reúne en un grupo de crecimiento en la semana, yo le invito a que asista a un grupo de crecimiento. No es para desgastar su semana y que digan: miren, en esa iglesia toda la semana tienen actividades. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros seamos discipulados. Y cuando hay un verdadero discipulado, es más difícil que alguien venga con una mentira o un concepto erróneo y tú caigas en ese, te enganches en ese concepto. Discierne, ¿sabes qué? No, eso que tú me estás diciendo no es verdadero. Pero necesita uno ser discipulado. Entonces, esto no pasaría si estas personas son verdaderamente discipulados, y sobre todo, pues obviamente que Jesucristo está en sus corazones. Si Jesús no está en el corazón de una persona, pues es difícil que esa persona pueda discernir cuando hay un falso maestro, porque no se discierne en lo natural, se discierne en lo espiritual, ¿verdad? Sabemos que muchas iglesias han sido engañadas. Fíjese lo que le estoy diciendo: iglesias engañadas. No le estoy hablando de los inconversos solamente, sino le hablo de iglesias engañadas por estos falsos maestros, que bien pueden ser hombres o mujeres. Pero Dios es muy claro con respecto al trato que dará a estos falsos maestros, falsos profetas. Y a mí me llama mucho la atención que hoy en este tiempo haya muchas iglesias que han sido engañadas por estos falsos maestros en medio de la iglesia. Eso es alarmante. Pero Dios tiene un trato para con esos que están haciendo esa obra de maldad. Ahora, en algún momento de la vida del pueblo de Dios,
específicamente hablando de Judá, recordemos que Dios había mandado al profeta Jeremías. Ayúdenme a buscar en su Biblia Jeremías. Quiero enseñarle algo. Jeremías, capítulo 14, y ahorita le doy el texto, el versículo. Jeremías 14, bueno, quiero darle el contexto de lo que estaba sucediendo. En algún momento de la vida del pueblo de Dios, exactamente el pueblo de Judá, Dios había mandado al profeta Jeremías para anunciar, a ver todos digan anunciar, para anunciar a su pueblo que el pueblo de Babilonia, es otro pueblo, iba a venir a conquistar al pueblo de Judá. Jeremías iba a anunciar, ¿saben qué, pueblo de Dios? El pueblo de Babilonia va a venir a conquistarles. Pero la otra cosa que tenía, la encomienda que tenía Jeremías, que si no se arrepentían, fíjense bien, el pueblo de Dios que había estado pecando, que se había desviado del camino de Dios, si no se arrepentían, lo que iba a suceder es que serían conquistados y serían llevados cautivos, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice Jeremías 14, 13 y 14. Sígame con su vista ahí. ¿Ya está? Y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones os profetizan. ¿Qué era lo que estaban diciendo los falsos profetas? Que no iba a venir espada ni hambre. Que no se preocuparan. No se preocupen. Chicos, no se preocupen. Todo está bien. Hay paz, todo va a estar bien. Estos que han llegado, estos intrusos que han llegado, estos que han venido, estos solamente son alguien que no van a tener ningún problema con ustedes. ¿Qué estaban profetizando? Mentira y engaño de los propios corazones de los profetas. Y Jeremías los estaba alertando. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes. Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente profesional en belleza y te invitamos a estar al día con las tendencias más innovadoras en decorado de uñas con sello. Este sistema te permite decorar uñas en minutos, logrando resultados impresionantes. En tan solo unas horas de capacitación teórico-práctica, lograrás dominar esta área de la belleza y hacer excelentes negocios. Para más información, contáctanos ya. 318-5182, Avenida Cuauhtémoc 101, Colonia Matitlán, Cuernavaca, Morelos. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Estos falsos profetas le decían al pueblo que no se preocuparan por los invasores, pues no era una amenaza real. Fíjense bien. O sea, Dios había mandado a Jeremías para que sí les dijera, arrepiéntanse en este tiempo. Porque si no lo hacen, va a venir conquista y van a ser llevados cautivos a Babilonia. Pero venían los falsos profetas y le decían, no pasa nada. Mira, la vida hay que vivirla. Gózala. ¿Cuántos años tienes? No, estás muy joven. No, sigan. No va a haber espada, no va a haber hambre, todo va a estar bien. No están viendo el Wall Street y están viendo las noticias en CNN y con todos aquellos que la economía se está recuperando, no va a haber hambre.
No va a haber hambre. Ya agarraron a varios zampones. El secretario a lo mejor de gobernación le dijo a uno de esos profetas falsos esa noticia. No sé si había secretario de gobernación, ¿verdad? Pero es lo que está sucediendo hoy en día, familia. Dios está hablando por su espíritu y está diciendo, arrepiéntanse. Y muchas veces estamos escuchando falsos maestros y falsos profetas que nos dicen, todo está bien, va a haber prosperidad. Te veo conquistando las naciones de la tierra. Te veo manejando coches, muchos coches de lujo. Esos son los falsos profetas. Y Dios estaba trayendo a Jeremías para alertar al pueblo de lo que iba a suceder. Y el pueblo estaba escuchando a los falsos profetas. Pero Dios dice cómo va a tratar a los falsos profetas. Dice, estaban haciendo uso del engaño y de la mentira y convencerlos de algo que no era cierto. No era cierto que no iba a haber espada, no era cierto que no iba a haber hambre. Es por ello que Dios les dice a través de Jeremías del trato que iba a tener con estos falsos profetas. Vean en su Biblia el versículo 15 que dice ahí, del 14, capítulo 14. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Los Gálatas habían creído en el mensaje del Evangelio acerca de la salvación a través de Jesucristo. Pablo fue uno de los predicadores que usó Dios para que este mensaje llegara a los Gálatas. Y entonces habían escuchado la verdad poderosísima del Evangelio, pero se habían dejado engañar por los que enseñaban que la salvación era por medio de las obras de la ley. O sea, estaban queriendo volver al judaísmo. El judaísmo enseñaba que la salvación era por obras de la ley, por el cumplimiento de la ley, y no por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios y de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Pero lo que me llama la atención es que los Gálatas habían creído, habían dicho, sí creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador y Redentor. Pero, todos digan pero, habían estado prestando oído a falsas enseñanzas y luego entonces comenzaron a creer que el sacrificio perfecto de Jesús no era suficiente para su salvación y que necesitaban volver a las obras de la ley para obtener su salvación. ¡Wow! ¡Qué terrible! Eso es terrible. O sea, eran hermanos. No estaba refiriéndose, la carta de los Gálatas no se estaba refiriendo a inconversos. Eran hermanos en la fe. Y fíjense cómo habla el apóstol Pablo. Es Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 2. Fíjense cómo comienza. Oh, Gálatas, insensatos. ¿Qué significa insensatos? Faltos de sabiduría. Faltos de sabiduría. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pregunta Pablo. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por obras de la ley o por la fe en Jesucristo? Por supuesto que por la fe en Jesucristo, pero Pablo le está diciendo, ¿cómo lo recibieron? Y ellos se habían vuelto a las obras de la ley. Todo lo que la ley mosaica marcaba acerca del cumplimiento de esa ley para que pudieran obtener la salvación. Y no era así. Se habían extraviado los Gálatas. Por eso les llama Gálatas insensatos. Y hay otra palabra que puedo usar como sinónimo, pero es muy fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que Pablo les está hablando a los Gálatas. Observa, estos Gálatas ya habían creído en el Evangelio de Jesucristo que les predicó el mismo Pablo. Y algunos de esos estaban en desacuerdo con Pablo y andaban enseñando doctrinas falsas, enseñanzas falsas, volviendo a creer que la salvación es por las obras de la ley. Y esto mismo está vigente, es típico escuchar de eso. Les doy el testimonio, una mujer que aceptó a Jesús en su corazón. Una mujer que estaba desahuciada completamente, enferma, ya no había remedio para ella, médicamente, naturalmente no había remedio para ella.
Se le compartió el evangelio, se le dijo, si tú crees en el Señor Jesucristo, Jesucristo puede hacer una obra milagrosa sobre tu vida. Y ella creyó y manifestó que Jesús era su Señor. Y anduvo un tiempo buscando de Dios, acercándose a la iglesia, acercándose a grupos de crecimiento. Y Dios milagrosamente le sanó, le levantó. De que estaba postrada, le levantó totalmente, sanada. Ella lo vio, ella lo vivió. Ella lo confesó, ella llegó a dar su testimonio. Yo fui sanada por Jesús. Pero comenzó a prestar oído a enseñanzas que no eran de la Biblia. Y después decía que la sanidad no había venido de Jesús, sino de X. De esos que les llaman santos, pero que no son santos, solamente son imágenes. Y le achacaba la sanidad completa a eso. Y entonces se le trató de explicar que lo que estaba declarando era muy grave por su fe. Pero se quedó en eso, se aferró a eso, se aferró y llegó trato de Dios sobre su vida. Y terminó muy mal, muy mal. ¿Qué fue lo que pasó? Le pasó lo que a los Gálatas. Se dejó fascinar por enseñanzas que no estaban aquí. Pero como no conocía la palabra, no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Y terminó su vida en destrucción. Hay personas que dicen, así que esa es tu opinión acerca de esto. Pues lo respeto, pero ahora quiero que escuches lo que pienso de eso que me estás diciendo. ¿Qué están tratando de insinuarte? Que ellos tienen otra verdad, otra enseñanza. Pero sabe que nosotros como hijos e hijas de Dios necesitamos decirles lo mismo. ¿Sabes qué? Ya te escuché, lo que tú me dices, lo respeto, pero yo he leído una palabra de Dios que debe de haber una autoridad que me pueda decir lo que es bueno y lo que es malo. Eso nosotros podemos decirle a esos falsos maestros, a esos falsos engañadores. Mire, la autoridad máxima tiene que estar por encima de cualquier persona. Ni un maestro, ni un predicador, ni un profeta no son la máxima autoridad. Eso tiene que quedarnos bien claro. Ni un profeta, ni un maestro, ni un predicador son la máxima autoridad. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Ya que hay seres humanos o personas que piensan que sí hay alguien que esté por encima de esta palabra. Y no hay ningún hombre sobre la tierra, ningún hombre, escúcheme bien lo que le digo, ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda estar por encima de esta autoridad. Siempre tiene que estar arriba esto. Si hay un hombre que está por encima de la autoridad de la Biblia, está mal, es incorrecto. ¿Por qué? Porque pueden distorsionar la verdad. Somos nosotros, los pastores, los predicadores, no somos la máxima autoridad. No somos la máxima autoridad. La Biblia tiene que estar por encima de cualquier hombre sobre la tierra. Nosotros somos personas que Dios solamente usa. Eso es todo, ¿verdad? Así usted siempre tiene que pensar en que esto es la máxima autoridad. Siempre. Aunque vea un hombre y una persona muy ungida, eso siempre tiene que estar por encima, siempre, siempre. Amén. Ahora, ¿cuáles son los peligros de seguir a un falso profeta o a un falso maestro? ¿Cuáles son los peligros? Le voy a decir 5. Esta mañana más le voy a decir 5. Hay muchos más, pero le voy a decir 5. Usted, si los quiere anotar, está bien. Valdría la pena anotarlos. Los que les gusta anotar, que tengan lápiz y papel, lo pueden hacer. Número 1. Si seguimos a uno de estos falsos maestros, entonces nos estamos dejando guiar por la mentira y por el engaño. Sus enseñanzas no nos van a guiar a una mejor relación con el Señor. Ese es el peligro, que nuestra relación con Dios no va a mejorar. ¿Sabe qué es lo que distingue a los falsos maestros? Es que son muy carismáticos, pero lo único que hacen y que buscan es hacer sentir bien a la audiencia. Por eso hay muchas iglesias, no digo que todas, pero muchas iglesias que están llenas de personas porque los hacen sentir bien en ese lugar.
Y entonces todo el mundo quiere ir ahí. Es que ahí es muy padre porque salgo y no, y exactamente lo que necesito. Pero ¿sabe una cosa? No siempre es la verdad. Y lo único que buscan es hacernos sentir bien, pero no desarrollan nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Entonces el peligro de seguir a un falso maestro es que no van a desarrollar nuestra relación con Dios. Mira, yo he escuchado varios pastores reconocidos en México que han dicho: ¿de qué me sirve tener una iglesia llena si sus corazones están vacíos? De nada. ¿De qué sirve tener una iglesia atestada, llena de muchas personas, si no tienen comunión con Dios? De nada. Es un club. Es un club. Lo importante es que hay una pasión y un fuego en el corazón de cada uno de los que asistimos a la iglesia por amar a Dios, por obedecer a Dios. Amén. Y por buscar a Dios. Entonces ese es uno de los primeros peligros. Número 2, el segundo peligro como resultado de este engaño es que las congregaciones pueden llegar a dividirse. Y no solo la congregación, sino las familias que forman parte de esa iglesia o de esa congregación. Cuando se da cabida a un falso maestro, puede llegar a suceder eso. ¿Por qué? Porque si se está enseñando algo y viene un falso maestro y enseña otra cosa, empieza a haber pues confusión, empieza a haber duda y entonces se divide la mente. División viene de dos visiones, división. Son dos visiones diferentes. Y entonces llega a pasar que hay iglesias que se han dividido por causa de los falsos maestros. Una falsa enseñanza divide la iglesia. Y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, han pasado muchas divisiones de muchas iglesias. Y sabe que cuando se divide una iglesia, a veces también se dividen las familias. O sea, no nada más que pues la mitad para acá y la mitad para allá, no. De repente cayó con el papá que está de acuerdo con una visión y la mamá no, y ya hay problemas en la casa. Y sabe, yo he estudiado un poco acerca de las divisiones de las iglesias y ¿cuánto tiempo pasa para que se recupere una iglesia de una división? A veces nunca se vuelven a recuperar. Es triste, es doloroso, pero es la realidad. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado de estos falsos maestros. Amén. Comercializadora G62. Estamos ubicados en calle Galeana número 62, Cuernavaca Centro. Tenemos material eléctrico y plomería, láminas de diferentes materiales, artículos de PVC, ferretería, impermeabilizantes, herramientas, pinturas. 15 años nos respaldan. Llámanos. Teléfono 318-8558. Comercializadora G62. G62. Grupo Emprendedor del Transporte de Temisco te ofrece servicios para la construcción. Además, materiales para construcción, ladrillo, cemento, varillas, renta de maquinaria, excavadoras, trascabos, aplanadoras y contamos también con acarreos y fletes, escombro y desperdicio. Estamos a 50 metros de la bodega Horrera de Acatlipa, calle Adolfo López Mateos número 320, Plaza Alcatraz, Acatlipa, Morelos. Teléfono 385-0193. Visítanos, te esperamos. Otro peligro es la desilusión. Todos digan desilusión. Si una persona comienza a congregarse en una de estas iglesias donde hay falsos maestros y comienza a creer las promesas, porque acuérdense lo que le dije al principio del primer punto, te hablan bien, te dicen que va a haber cosas grandes de parte de Dios, ¿verdad? Y no es que Dios no quiera bendecirnos, por supuesto que quiere bendecirnos, pero de repente usan cosas que Dios no ha dicho, sino que de su propio corazón hablan. Y entonces como dicen promesas acerca de tu vida y no las ves cumplidas,
porque no vienen de Dios o porque son mal interpretadas de la lectura de la palabra de Dios, entonces las personas se desilusionan. Nos pasó, escuché de un testimonio de una persona que alguien le profetizó que iba a tener un bebé. Este matrimonio por muchos años había estado esperando tener un bebé y no habían podido tenerlo por alguna razón. Entonces llegó un profeta, les dijo una palabra, les dijo que en poco tiempo iban a poder tener un bebé. Ellos se entusiasmaron, se alegraron, brincaron de gusto, dijeron, wow, gloria a Dios y todo lo que tú quieras. Y resulta que pasó 1 año y no pasó nada, 2 años, no pasó nada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años y no han tenido bebé. Y se desilusionaron. Bendito el Señor que guardó sus vidas y que siguen buscando de Dios, pero igual pudieron haberse alejado de la iglesia. No, ahí son bien mentirosos, ¿verdad? Te dicen una cosa y no es cierto. Cuando no conoces la palabra, cuando no discernes entre lo que es verdadero y lo que es falso, te ilusionas, no se cumple, te desilusionas. Ese es uno de los peligros de seguir a un falso maestro, la desilusión. Y obviamente, al sufrir desilusión, se alejan. Miren, no importa a qué líder sigan, y lo hablo por los que están en televisión viéndonos, no importa a qué líder sigan, a qué iglesia sigan, siempre que se alejen de la palabra de Dios, van a sufrir. Siempre que se alejen de la palabra de Dios, van a sufrir. ¿Por qué no les queda que está a tu lado? Cuando te alejes de la palabra de Dios, vas a sufrir. No importa en qué iglesia estés, ni a qué líder sigas, si te alejas de la palabra de Dios, vas a sufrir. Eso es garantizado. Y miren, y le voy a decir ahora cómo podemos protegernos de los falsos maestros, porque ya vimos cómo puede afectarnos, o qué riesgos puede haber, o qué peligros puede haber, pero hay que ver cómo podemos protegernos de esos falsos maestros. Ahora yo le voy a decir 4 maneras solamente, pero puede haber más. Número 1, aferrarnos a la palabra de Dios. Aferrarnos a la palabra de Dios. A ver, dígalo conmigo. Aferrarnos a la palabra de Dios. Es más, tome su Biblia. Yo quiero que algo que no se le olvide esto. Aferrarse a la palabra de Dios. Este libro es precioso. Este libro es hermoso. Bendito este libro. Qué bueno que lo tenemos en nuestras manos, es valioso. Hay muchas naciones de la tierra que no pueden tener uno de estos, porque está penado, porque les puede costar la vida misma. Una vez les di un testimonio de unos hombres que introducieron Biblias a la China. Y dice que con una sola hoja de este libro precioso se pueden convertir cientos de personas. Y esa vez creo que introdujeron 600 Biblias esa vez. ¡Wow! Dice que el hombre que recibió las Biblias, que era un hombre chino, algún creyente allá en China, cuando vio las Biblias, se hincó, se arrodilló y empezó a llorar, a llorar. Y entonces los que introdujeron las Biblias dijeron, ¿qué hicimos mal? La regamos, ¿qué hicimos, no? Había llorado y dijo, nunca había visto tantas Biblias juntas. Había visto 3 o 4 nada más, pero esta vez nunca había visto tantas Biblias juntas. 600 Biblias. Para 1,000 millones de chinos que son, no es mucho. Es mucho. Pero bendito a las que entraron, porque con una hoja de esas se van a convertir más de 100. Entonces, este libro precioso lo tenemos que atesorar. Tiene que ser un lugar importante en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras vidas. A veces ocupa un lugar más importante que cualquier otro aparato. La computadora, los celulares, la televisión, la videocasetera, o el Blu-ray, o el DVD, o lo que ustedes quieran. Pero este debe ser más importante, más valioso, ¿verdad? A ver, ¿cuántos no traen Biblia? ¿Todos traen su Biblia? Mire, si no trae su Biblia, no se sienta mal. Siéntase pésimo. De veras. Porque ese es el libro que nos abre los ojos espirituales a la verdad. Amén. Miren, hablar de falsos maestros y de falsos cristos y de falsos profetas
como que tenemos la idea de que va a haber un hombre que se va a aparecer y que te va a decir cosas, un hombre raro, vestido extraño, que tú dices, no, ese hombre no, ¿verdad? Pero a veces los falsos maestros no tienen que aparecerte físicamente y se interponen entre la palabra de Dios y tu vida. ¿Cómo qué cosas pueden interponerse? Yo nada más te voy a mencionar algunas, pero hay muchas más. Las revistas, la televisión, el internet, chatear, el celular, los hobbies. Bueno, esto es un hobby, esto es un pasatiempo, ¿verdad? El deporte, el trabajo, el billar, el boliche, etcétera. Todo eso, o algunas cosas de estas, se pueden interponer entre la palabra de Dios y tu vida. Y tú tienes que aferrarte antes que a esas cosas a la palabra de Dios. Mira, está esto. Yo quiero primero la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía, no lo que viene en una revista. Y a veces le hacemos más caso a un artículo de una revista, a un artículo de un periódico, a un comentario de alguien que salió en la televisión, que a la palabra de Dios. Ahora, yo no les digo, no vean nada de eso. Enciérrense en su casa y métanse y lean la Biblia. No, sí tenemos que ver todo ese tipo de medios. Pero primero, la palabra de Dios. Porque esa es la que te va a dar el discernimiento para saber que lo que dicen en un medio es correcto o es incorrecto. ¿Sabes qué? Lo dirán, pero no es cierto. Es mentira. Y yo les he platicado varias cosas. ¿Saben cuál es el problema que tenemos en México y en muchas naciones? Que no nos gusta leer. No nos gusta leer. Y todo lo que nos dicen en un medio, lo creemos. Lo tomamos como verdadero. Y yo les he puesto muchos ejemplos de eso. Es más, los líderes de opinión de México, de muchos medios noticiosos, ni siquiera investigan un dato, una información que les llega. Lo que escuchan a veces lo transmiten como verdadero. Y yo he sido testigo de ello. De temas que yo me he puesto a investigar y digo, se llamará como se llame, le dirán como se le digan en los medios, porque es el que más tiempo lleva en los medios de comunicación o como tú quieras, pero no investiga. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer, no nos gusta investigar. Entonces leemos mira, dijo la revista aquí, dice que no sé qué, y ya lo aceptamos como verdadero, cuando es una mentirota grandísima que está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Por eso no debemos dejar que nada se interponga entre eso. Y sabe que ninguna otra cosa material puede ocupar el lugar de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nada. Mire, le pregunto, ¿cómo tener esperanza y confianza en nuestra vida si no estamos basándola en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo usted puede tener confianza y esperanza? ¿Cuál es su esperanza en esta mañana? ¿Cuál es tu esperanza, tú que nos ves por televisión? ¿Que la situación cambie en el país? ¿Esa es tu esperanza? Y si no pasa, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tus emociones? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que tu esposo vuelva a la casa otra vez? ¿Y si el esposo no vuelve? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que tu hijo que se fue y se perdió en las drogas regrese a casa? ¿Y si no regresa? ¿Cuál es nuestra esperanza y nuestra confianza? Nuestra esperanza y nuestra confianza debe ser Jesús. Que un día vamos a estar, si hemos creído en Él, que un día vamos a estar en su presencia. Ese es lo que nos debería de mover todos los días de nuestra vida. Y si el Hijo regresa, gloria a Dios. Y si no regresa, gloria a Dios. Porque mi vida no tiene que estar fundamentada en eso. Por supuesto que deseo que un hijo que se fue de las drogas regrese a casa de sus padres. Podemos orar y ayudar y decir, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a ir a buscarlo, todo lo que tú quieras. Pero no tiene que ser mi esperanza esa solamente. Hay más. Y entonces, cuando tú vives bajo ese contexto de que tu esperanza es Jesucristo, tú vives en un balance en tu vida emocional y espiritual. Si no, de otra manera, lo que pasa es que la gente se desilusiona y se va. No, me iban a resolver, iba a parar de sufrir, ¿verdad?
Y no es cierto. No, ya vámonos, vente, vamos, agarra tus canicas y nos vamos. Vámonos a otro lugar a ver si en otro lugar sí nos resuelven el problema. Eso no fue lo que predicó Jesucristo. Jesucristo predicó el verdadero evangelio, no el falso evangelio. Eso lo tenemos que tener todos muy, muy claro. Así que cuando alguien duda de la Biblia y su veracidad, probablemente haya comenzado a andar en un sendero de destrucción y de desgracia. Fíjese bien lo que le digo. Cuando alguien duda de la Biblia y de su veracidad, probablemente haya comenzado a andar en un sendero de destrucción y desgracia. Así que ya lo sabe, lo primero es aferrarnos de la Biblia para protegernos de los falsos profetas o falsos maestros. Número 2, lo segundo que debemos hacer es estudiar las enseñanzas que se encuentran escritas aquí. Y digo estudiarlas y no solamente leerlas. Porque dicen, no, ya leí mi Biblia, ya, cumplí, pastor, ya, presente. No debemos de leerla solamente, debemos de estudiarla. Al permitir que un maestro confiable la comparta con nosotros. O sea, si usted quiere tomarla por sí solo, probablemente no entienda algunas cosas. Usted tiene que estudiarla con un maestro confiable. A ver, todos digan, maestro confiable. Ahora usted puede decir, bueno, ¿y quién puede ser un maestro confiable? Yo le voy a dar algunas cosas que pueden ayudarle. Cuando nos referimos al hablar de un maestro confiable, estamos hablando de alguien que confía y cree en la veracidad total de las Sagradas Escrituras. Un maestro confiable es alguien que cree y que confía en la veracidad de este libro. O sea que no le cabe la menor duda de que todos los pasajes, desde Génesis hasta Apocalipsis, es veraz, es palabra de Dios. Esa es una señal de que puede ser un maestro confiable. Si te dice alguien, bueno, mira, yo creo que nada más el Antiguo Testamento no y el Nuevo sí, ya no es un maestro confiable. Mira, es que hay ciertos libros que vamos a pasarlos por alto y mejor nada más nos vamos a enfocar en ciertos. Ese no es un maestro confiable. El maestro confiable es el que dice, yo creo en la veracidad total y completa de este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la cree. ¿Amén? ¿Qué más? No cuestiona la fiabilidad ni la veracidad de la Biblia y además podemos agregar que un maestro confiable es aquel que su estilo de vida es acorde a lo que está predicando y enseñando. Tiene que ser acorde. Si predica una cosa y hace otra, algo no está bien. No es un maestro confiable. Lo que predica tiene que vivirlo. Eso tenemos que buscar. Amén. ¿Qué otra cosa es importante? Entonces es importante que dediquemos estudio, un tiempo para la palabra de Dios. O sea, tenemos que sacar un tiempo. Mire, hay muchos pretextos. Usted me puede decir, es que yo no tengo tiempo. Tengo 40 hijos, 20 negocios, ¿no? XXX. De todos modos, usted tiene que sacar un tiempo para la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, saca un tiempo para la palabra de Dios. A ver, ¿usted saca un tiempo para desayunar? ¿Para comer? ¿Para cenar? Y algunos hasta le dedican más tiempo a esas actividades, ¿eh? ¿Usted saca un tiempo para descansar? Y si no lo está haciendo, sáquelo porque le va a afectar en su vida física, en su salud. Entonces, así como sacamos un tiempo para todas esas actividades, tenemos que sacar un tiempo para leer la palabra. Apártelo, o sea, determínelo, diga, mira, del tal hora a tal hora voy a leer la Biblia. Oye, pero si pasa eso, que me disculpen, pero no puedo, yo voy a leer la palabra de Dios. Pero yo la voy a dedicar a eso. Dedíquele un tiempo. Pero medite en las escrituras, no solamente lo lea de rapidito y ya, medítelo. Pregúntese, analice, diga, a ver, ¿qué está queriendo decir aquí el escritor de este libro? ¿O qué me está queriendo hablar Dios en esta palabra? Analícelo. Aterrícelo a su vida diaria. ¿Y sabe qué puede ser un buen elemento para hacerlo? Los devocionales. Los devocionales pueden ser una buena herramienta para poder estudiar la palabra de Dios.
Mire, no nos tenemos que conformar solamente con la predicación del domingo. Aunque es muy buena, y dijeron, se les fue una oportunidad para decir amén, hermanos, ¿ya ven? Mire, no solamente conformarse con lo que escucha el domingo, o con lo que puede ver en la tele, o escuchar en el radio, también nosotros debemos de estudiar la Biblia por nosotros mismos. Hay quienes piensan que no lo podemos hacer porque no sabrían cómo hacerlo. Dicen, no, pues es que yo no sé cómo, de dónde empezar, si de acá o del medio. Mire, si no comienza a hacerlo, no lo va a hacer nunca. Tiene que comenzar haciendo algo. Por eso le digo que los devocionales pueden ser una muy buena herramienta. Y ¿sabe qué? Cuando llegan los devocionales, los que nosotros estamos promoviendo acá en la iglesia, que es el TDC, Tiempo con Dios, cuando llega el pedido, mire, solamente es unos cuantos que van y buscan el tiempo con Dios. Que dicen, ya llegó, dámelo. Pero los más hay que estarlos correteando. Oye, ¿no te vas a llevar tu devocional? No, luego, mañana, después. Y sabe que no es por molestarlo. De veras, quiero que me entienda esto, iglesia. Si usted no está leyendo su Biblia y usted no tiene una herramienta para leerla, usted no ha entendido lo que Dios quiere hacer en su vida. O sea, cuando nosotros les insistimos que compren el tiempo con Dios, no es para molestarlos. No nos ganamos nada. Así como nos llega del costo, así se los pasamos a ustedes. Porque luego a veces hay quienes pueden pensar, no, pues es el negocio de la iglesia, ve cuántos ustedes se están vendiendo. Y no son muchos, llegan como 30 o 25 piezas cada mes. Pero lo hacemos porque queremos que su vida espiritual crezca. Y mire, yo soy muy respetuoso. Si usted me dice, pastor, yo no estoy comprando el TDC, pero estoy usando este otro material, y yo lo veo y sé que es un buen material y es confiable, yo no le voy a dar ningún problema. ¿Sabe qué? Adelante, hágalo. Pero espero que de veras sea así. Espero que de veras sea así. Porque esa es la manera que usted puede tener el respaldo bíblico y sustentar su fe en la palabra de Dios. Mira, allá afuera en el mundo hay muchas corrientes filosóficas que están queriendo confundirlo. Y si usted no tiene el fundamento, no va a saber qué decir, no va a saber qué hacer. Lo va a creer, lo va a tomar por sentado que están correctos y no es así. Y no se enoje conmigo, solamente estoy diciendo la verdad y avergonzando a Satanás. Mira, algo que debemos hacer es comenzar a ir a la iglesia, no solo con nuestra Biblia, sino también con un cuaderno y un lápiz. A mí me gustaría ver a la iglesia con un cuaderno y un lápiz todos los domingos. Eso me haría sentir muy bien. Y no solamente me haría sentir muy bien, sino le va a ayudar mucho a usted. No le vaya a pasar como a uno que sí traía su libreta y su lápiz, ¿verdad? Y el pastor estaba predicando y veía que anotaba y dijo, no, este sí es de los que ponen atención, ¿va? Y anotaba y lo volteaba a mirar y anotaba. No, este ha de estar copiando todo el sermón, ¿no? Tal como. Y entonces se le llamó la atención al pastor y dijo, a ver, y se acercó al final. Oiga, me llamó mucho la atención que usted estaba tomando nota de todo. ¿Me podría dejar ver sus notas? Sí, es más, se las quiero enseñar. Lo que había hecho una lista de lo que no le gustaba del pastor, ¿va? No, que habla muy así, que se viste de esta manera. Ojalá que no sea de esos, ¿va? O sea, que tome nota de lo que realmente está hablándose en el sermón. ¿Amén? Ok. Entonces me gustaría verlos con cuaderno y lápiz y de esta manera vamos a poder tomar nota de lo que se está diciendo, de lo que se está hablando y luego ustedes estudiarlo en casa con más calma. Podrían estudiar más a profundidad y esto les va a dar la seguridad de lo que creemos, porque de otra manera podríamos ser víctimas de los falsos maestros y sufrir grandes consecuencias. Número, ¿qué sigue? La tercera cosa es que podemos hacer para protegernos de estos engañadores es refutar sus falsas doctrinas de una manera eficiente. Todos digan eficiente. ¿Cómo se hace esto? Pero se podrían preguntar. Miren, si alguien les dice que hay alguna enseñanza que no es cierta y que solo es una opinión nuestra, lo que debemos hacer es preguntarles si nos permiten explicarles por qué creemos en la veracidad de estas enseñanzas. Es decir, debemos decir que creemos tal enseñanza porque la podemos encontrar en la palabra de Dios. Porque va a haber gente así. Mira, eso que tú piensas se me hace que, pues es una idea tuya nada más, es un concepto tuyo, cada quien piensa como puede, como quiere.
Pero si esa persona le dices, ¿me permites poderte enseñar dónde dice lo que yo pienso, que no es una opinión personal, sino es lo que está en la palabra de Dios? Pero ¿cómo le vas a decir eso si no estudiamos la Biblia? ¿Cómo le vas a poder decir qué texto es si no sabes ni siquiera dónde está? Tienes que saber dónde está. Entonces, una de las maneras es refutar esas objeciones. Pero si aún así nos dicen que no creen en todo lo que hay en este libro, entonces le podemos decir que por favor nos señale dónde están esas mentiras o dónde están esos errores los cuales ellos no creen. Otra vez, si te dicen que aún así que tú los leas, que tú les leas la opinión que tú estás teniendo y que está basada en la palabra, pero aún te dicen, es que hay muchos errores, hay muchas mentiras, etcétera. Bueno, dime en dónde, de todo este libro, dónde están las mentiras o errores que tú dices que dice este libro. ¿Saben qué va a pasar? No les van a decir nada porque no hay ni una sola mentira en este libro. Por eso, ni una sola mentira. Porque es la palabra de Dios. Y Dios no miente, ni se desdice de lo que has dicho. Él no cambia, Él no muda. ¿Amén? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por eso? Vamos a segunda carta a Timoteo. Ya estamos perfilándonos para terminar. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya lo tiene? Dice ahí en este libro, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? Pues mire, ¿qué le parece este tema tan interesante? Cómo confrontar a los falsos maestros. Y hay mucho que hablar, solo hemos tocado algunos puntos, hemos visto cómo identificarlos, hemos visto cuáles son los peligros que se siguen, los riesgos que se siguen al poder seguir a uno de estos falsos maestros, y también vimos cómo podemos confrontarlos. Hay muchas maneras, solo le decía, hemos visto algo sobre este tema que es muy vasto. Lo más importante que tenemos que saber es que la manera en cómo podemos identificarlos no es en la manera natural, es decir, si nosotros queremos entender o distinguir entre lo verdadero y lo falso en nuestro propio entendimiento, seguramente podemos equivocarnos. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, eso va a ser más fácil. Y la manera en cómo el Espíritu de Dios puede estar en nosotros es cuando cada uno de nosotros tomamos una decisión por Cristo Jesús. Si usted este día no ha hecho una oración por Cristo Jesús, esta es la oportunidad para hacerlo. Dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que nosotros podemos aceptar a Jesús en nuestras vidas porque Dios el Padre nos ha amado y ha enviado a su Hijo para que venga al rescate de nosotros, al rescate de nuestras vidas, de nuestras almas. Así es que si usted quiere, hoy puede tomar la gran decisión de su vida. Por favor, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora, yo reconozco que tú eres Dios y que me amas, como dice tu palabra. Tanto que has enviado a tu Hijo Jesús para que a través de su sacrificio yo tuviera salvación y vida eterna. Te agradezco, Jesús, el regalo tan precioso que me diste en esa cruz. El regalo de la salvación y de la vida eterna. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra, fuiste a esa cruz, derramaste tu sangre preciosa, y cada gota que derramaste fue suficiente para el perdón de mis pecados. Yo creo que también resucitaste de entre los muertos, y que ahora ya no estás en una tumba ni en una cruz, estás a la diestra de nuestro Señor. Jesús, yo te pido que me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres y te sientes en el trono de mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús,
Amén. Si usted ha hecho esta oración en esta hora, yo le quiero felicitar y quiero tener noticias de usted. Por favor, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, 777-318-7590, repito, 318-7590, y también nos puede mandar un correo electrónico a victor.justoenelblanco@gmail.com. Repito, victor.justoenelblanco@gmail.com. Queremos tener noticias de usted. Si usted tomó esta decisión, queremos saberlo. Y también si usted tiene alguna otra necesidad, por favor, llámenos, suscríbanos para estar orando por usted. También le queremos recordar que estamos reuniéndonos todos los domingos 10 de la mañana en el Hotel Barceló. Usted puede llegar, estamos muy cerca del centro de la ciudad de Cuernavaca, para que usted también pueda con nosotros compartir la alegría de vivir en un día más, porque Jesús ha sido bueno con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y hasta entonces. Lo mejor de nuestras vidas. Tintorería y Lavandería Royal de Cuernavaca, el lugar que habías estado buscando. Contamos con estacionamiento. Somos un centro integral para el cuidado de toda su ropa. Ofrecemos maquila a tintorerías. Y para que no tengas que salir, ahora contamos con servicio a domicilio. 12 años de experiencia nos respaldan. En este mes, todos los miércoles 3x2 en todas las prendas. Todos los viernes 3x2 en edredones. Al mencionar este anuncio recibe un 20% de descuento. Visítanos, Lavandería y Tintorería Royal, Avenida Cuauhtémoc 97, Colonia Cantarranas. Teléfono 244-8859. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación.